Vale, pues bien, buenos días a todos y a todas. Esta comparecencia, como sabéis, es para valorar los datos del desempleo de Extremadura que han salido esta mañana. Los datos del paro, por previsibles, no hace que sean menos malos. Son datos malos una vez más, un mes más. Digo que era previsible porque enero siempre ha sido un mes tradicionalmente malo para el desempleo, porque se recogen los contratos que finalizan en la campaña de Navidad, como sabéis, y esta campaña de Navidad, pues en la que se habían puesto muchas esperanzas, pues también ha dejado detrás pues mucho desempleo. De acuerdo con esa premisa, la incidencia principal por sectores ha sido, como sabéis, en el sector servicios. Agricultura y construcción son sectores que han aguantado mejor, especialmente en el caso de agricultura, pues incluso ha bajado el número de desempleados en más de 200 personas. Las constantes del mercado laboral extremeño siguen igual, un paro femenino muy alto que supera holgadamente el paro masculino, un porcentaje de paro juvenil que está alrededor del 47%, oscila un poco, según la EPA estamos más cerca del 50%, otras veces baja un poco, pero estamos en un porcentaje de paro juvenil que es insoportable para nuestra región, insoportable el paro juvenil, que además no cierra el futuro para muchas localidades, muchos pueblos y para la propia comunidad autónoma. Y otra constante es la temporalidad en los contratos, que bueno, esta vez pues supera el 90% los casos de temporalidad, y los casos de contratos indefinidos pues es un porcentaje muy reducido, creo que alrededor del 1,5% o algo así. Ante este panorama, desde Unidas por Extremadura, lo que creemos es que, en primer lugar, hay que actuar aumentando los niveles de protección social. Ahí el Gobierno estatal ha hecho un esfuerzo importante, pero tiene que hacer más esfuerzos, porque el ingreso mínimo vital tiene que llegar a todos los solicitantes que tienen derecho a él, porque los ERTE tienen que continuar para garantizar que los trabajadores y las trabajadoras continúen con su vida laboral una vez que pase la pandemia y sus efectos económicos. En segundo lugar, tiene que haber políticas de activación económica. La Junta de Extremadura tiene unos nuevos presupuestos que tiene que poner en marcha inmediatamente, sin más retraso. Es importante también que haya agilidad en las ayudas a empresas y autónomos. Es importante que haya agilidad porque se trata de que el dinero les llegue ahora, cuando lo necesitan, no dentro de 4 meses ni de 5 meses, cuando muchas de esas empresas, si no reciben la ayuda ahora, habrán cerrado. Ahora es cuando se necesita el dinero, y por eso pedimos la máxima agilidad a la Administración autonómica y estatal. Por parte de otra cuestión importante es todo lo relacionado con infraestructuras en Extremadura, especialmente con el ferrocarril, pero también todo lo relacionado con la extensión del acceso a Internet en el mundo rural. Estamos en un momento en el que cada vez más población de las capitales mira al mundo rural con la posibilidad de trasladarse, pero para eso necesitamos buenas comunicaciones y necesitamos también buena cobertura de acceso a Internet para permitir el teletrabajo. Ahí es importante que los fondos europeos que vienen a través del Estado se concreten en proyectos consensuados por la mayoría de la sociedad, de las organizaciones sociales y de los partidos políticos, para establecer cuáles son las prioridades para Extremadura. Y gran parte de esas yo creo que estaremos de acuerdo, que vienen por las infraestructuras,
para garantizar la movilidad y todo lo relacionado con Internet para garantizar el teletrabajo. Hay unas cantidades importantes que se tienen que activar para facilitar la reactivación económica en cuanto la incidencia de la pandemia baje. Y tenemos que estar pensando en la recuperación en los próximos meses. Primero ahora es atender a los enfermos, garantizar la protección social a aquellos que están desempleados, y lo siguiente es iniciar la recuperación económica. Este mes es un mes en el que recogemos los problemas que nos han dejado las Navidades, tanto en términos de fin de contratos por la temporalidad, como en enfermos y en ingresos en las UCI, debido precisamente a la actividad navideña, familiar sobre todo, pero tenemos que recuperarnos cuanto antes porque tenemos capacidad como sociedad y tenemos medios económicos y voluntad para hacerlo. Con esa perspectiva tenemos que trabajar sin olvidar de que no va a ser fácil y que hay cuestiones que llevamos arrastrando durante muchos años, como digo, la temporalidad de los contratos, el paro femenino, el paro juvenil, pero que también tenemos una oportunidad para intentar cambiar tendencias históricas en Extremadura durante muchos años. Por mi parte, nada más. Sí, hablamos de la recuperación económica cuando pase la pandemia. Ahora, a día de hoy, los proyectos que vemos sobre la mesa, o posibles proyectos de cara a futuro, tienen que ver sobre todo con el campo de la energía y de la minería. ¿Crees que esa puede ser una salida? Sí, respecto a los proyectos energéticos, creo que en gran medida son imprescindibles. Ahora bien, todos los proyectos de renovables no son iguales, ni tienen el mismo impacto si están todos juntos. Me refiero a las megaplantas de fotovoltaicas. Bueno, si tenemos 4 o 5 plantas de fotovoltaicas en Extremadura, pues no pasa nada. Si empezamos a tener muchas y muy concentradas en terreno, en un territorio pequeño, pues tiene un impacto medioambiental importante que hay que aquilatar. Y después también es una cuestión de modelos. Hay muchos tejados en Extremadura, no solo de viviendas, sino también de polígonos industriales, que perfectamente podrían tener placas solares instaladas. Esa es otra línea que hay que impulsar mucho, porque es ahorro que metemos a las familias y a la pequeña y mediana empresa directamente. Y se evitarían muchas emisiones de CO2. Apostar solo por el modelo de las grandes fotovoltaicas yo creo que es un error. Hay que mantener un equilibrio medioambiental por un lado y después también apoyar los proyectos de familias, incluso de comunidades de vecinos. Hay proyectos pilotos muy interesantes de comunidades de productores de energía y de consumo y de autoconsumo. Y todo eso está poco desarrollado en Extremadura cuando hay un campo enorme y mucho potencial para hacerlo. Y después, respecto al tema de la minería, es una cuestión que nosotros vemos con mucha preocupación, porque, como sabéis, Extremadura tiene más de 200 proyectos mineros encima de la mesa. Y algunos de ellos, me refiero al último, al que hoy es noticia porque se ha paralizado, el proyecto de Olivenza y... Se me ha ido. Y Alconchel, perdón. Es verdad, es una mina tan grande que afecta a los dos términos, a Alconchel y a Olivenza. El proyecto minero en sí es enorme, además muy cercano a la localidad de Alconchel. Ahora mismo se ha paralizado porque la documentación no estaba bien, que era una cuestión que las organizaciones ecologistas y la plataforma local ya habían denunciado y efectivamente tenían razón en que las cosas no se habían hecho bien. Pero más allá de eso, como región, Extremadura tiene que afrontar un debate sobre qué hacer con sus recursos, los recursos públicos, porque los recursos de su suelo son recursos de todos. ¿Cómo los vamos a explotar?
qué equilibrio vamos a mantener respecto al medio ambiente y qué significa realmente de empleo. Porque tenemos algunas experiencias fallidas bastante dolorosas, como la mina de Agua Blanca. Se prometió que iba a ser una panacea para la comarca y no ha sido nada de eso. Y después, como región, pues tenemos que ver si, y como Estado incluso, si queremos que se sigan regulando la explotación en las minas por una ley de la época de Franco. Yo creo que es hora de que se revise esa legislación, la ley de minas, me parece que es del año 73, y qué queda de esa explotación de las minas aquí en Extremadura. ¿Qué empleo? ¿Qué beneficios sociales? ¿Qué respeto al medio ambiente? Todo eso nos lo tenemos que cuestionar. Yo, a día de hoy, creo que el modelo de desarrollo basado en minas creo que sería un error para Extremadura y que cambiaría radicalmente una de las cuestiones más importantes que tenemos, que es la vida en el mundo rural y todos los valores medioambientales que tenemos como región. Yo creo que eso hay que defenderlo y que el desarrollo basado en minas hay que verlo con muchísimo cuidado. Lo mismo. Buenos días. Sí, quería una valoración sobre el anuncio ayer de esa subida del 0,9% a los empleados públicos. Yo creo que es importante que se mantenga la subida, que se haya llegado a un acuerdo por parte de la Junta de Extremadura y los agentes sociales, porque precisamente en un momento en que la economía está en recesión, es importante que haya una apuesta desde la Administración pública para inyectar dinero en la economía familiar de los trabajadores públicos, de los funcionarios, de los interinos. Creo además que los trabajadores públicos en el contexto de la pandemia han hecho un esfuerzo muy grande por mantener los servicios, por mantener, incluso reforzar la actividad de la Administración para atender a toda la población. Yo creo que es una medida de justicia social, pero además creo que es una buena medida económica. Hacer lo contrario pues significaría retrasar la recuperación económica y perjudicar a muchas familias que dependen de los ingresos de su trabajo en la administración pública, ¿no? En Extremadura tenemos un tejido industrial muy débil, una economía muy débil en ciertos sectores. Lo público tiene mucha importancia, una subida del 0,9 inyecta dinero, inyecta liquidez en muchas familias. Y creo que eso va a tener un buen efecto positivo a lo largo del año. Aumentará el consumo, aumentará también la actividad económica en muchas localidades. Muchas gracias. ¿Estamos? Sí. Buenos días a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria para valorar los datos que han salido hoy del desempleo. En primer lugar, y como siempre, y por desgracia parece que va a seguir siendo así, por lo menos durante un tiempo, esperemos que el mínimo posible, trasladar nuestro pésame, nuestras condolencias a todos los familiares que han visto como un ser querido fallecía esta semana. Además, la semana pasada, por desgracia, hemos tenido unos datos terribles. Ha habido un día que hemos tenido el máximo número de fallecidos. Gracias a Dios y gracias también a que las medidas están funcionando. Es de justicia decirlo. Si salimos aquí en tromba cuando los números aumentan a decir que es culpa de los que dirigen también, algo tendrán que ver cuando los números bajan. Lógicamente, queda mucho por hacer.
queda mucho que avanzar, pero bueno, parece que vamos por el buen camino. Por desgracia, hay un efecto de este virus para que ni siquiera la vacuna parece que va a tener antídoto. Hay un efecto de este virus contra el que tendremos que luchar incluso cuando todos estemos vacunados, y es el desempleo. El desempleo que este virus está dejando. Creo que es un efecto devastador, un efecto contra el que cuando todo esto pase, porque pasará y todos estemos vacunados y podamos salir a la calle, tendremos que plantear cuál es la vacuna que vamos a usar para que todo vuelva a la normalidad en términos de empleo. 2.000 nuevos desempleados, nos vamos ya a un incremento interanual de 10.000 personas, llegamos a los 115.000 parados en Extremadura, y la semana pasada, con los datos de la encuesta de población activa, que entendíamos que algo fallaba, creo que además nos preguntaron aquí, he de decir que en aquel momento no pudimos analizar bien los datos, hay veces que nos preguntáis demasiado rápido y no podemos analizarlo, esto es un hecho, yo entiendo que la inmediatez es importante, pero también hay algunos datos que tenemos que reflexionar, y esto es lógico y normal. Nosotros no lo entendíamos hoy, nos han dado la razón, los datos son nefastos, y sobre todo hay algo muy malo, y es que no nos pueden decir que los datos no son tan malos como otros años, porque el incremento no ha sido tan alto como otros años. Vamos a ver, esto es debido a que la campaña de Navidad no ha contratado a tanta gente de manera temporal, y por eso el decrecimiento en este mes ha sido menor que otros años. Entonces, ayer lo decía, no recuerdo exactamente con qué, pero creo que los ciudadanos no son tontos. Tenemos que empezar a hablar a los ciudadanos, a los extremeños y a las extremeñas, como personas adultas que son, como gente formada y gente que es capaz de entender por qué pasan las cosas. Si queremos resolver todos los problemas que esta pandemia nos está dejando, entre ellos estos nefastos datos de desempleo, tenemos que empezar a asumir que hay que tratar a la gente como lo que son, como adultos. 6.200 afiliados menos a la Seguridad Social. Estos afiliados, al final, aunque pueda parecer una cifra, esto es gente que deja de aportar para nuestro estado del bienestar. Cada vez hay menos empleos en Extremadura y esto es un verdadero drama. Como digo, tenemos que empezar a reaccionar para esto. Nosotros ya lo hemos hecho en los presupuestos, muchas de nuestras enmiendas van en relación con empleo. Como he explicado estos días atrás, nosotros queremos cambiar el modelo y la forma en que funciona el Servicio Extremeño de Empleo, cómo se relaciona con los extremeños, para que realmente les sirva para encontrar empleo, para que también ayude a las empresas. También tenemos que mejorar la formación. Todos estos desempleados tienen que estar ya formándose para que cuando puedan volver al mercado laboral lo hagan en la mejor posición posible y añadan valor en Extremadura. Estas son dos cosas fundamentales. Siempre nos dicen que solo criticamos los datos, que no proponemos. Nosotros proponemos y además vamos a estar vigilantes porque estas medidas ya han sido aceptadas y vamos a estar vigilantes para que el Gobierno las lleve a cabo. Desde Ciudadanos seguimos con nuestra oposición constructiva y, como digo, y para que sirva un poco como resumen, como lo que quiero que se queden de esta rueda de prensa, es que este virus está teniendo efectos, como decía, para los que ni la vacuna tiene efecto. El desempleo es uno de ellos. Tenemos que luchar ya, adelantarnos al escenario que vamos a tener en unos meses cuando todo la epidemia sanitaria acabe, cuando la emergencia sanitaria acabe, y nos vamos a enfrentar a una emergencia económica para la que cuanto antes nos preparemos, mejor saldremos de ella. Nada más y quedo a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta. Ahora mismo está hablando de que cuando pase esto la gente tiene que estar mejor formada y hay que ver pues, la emergencia económica que va a venir. A día de hoy, en Extremadura parece que los proyectos van en dos líneas. Por un lado el minero, por el otro el de plantas fotovoltaicas, energías renovables. Perdón, no te he oído. Que para esa recuperación económica, una vez que pase la pandemia, ahora mismo a día de hoy parece que hay dos grandes líneas en Extremadura. Una es la de proyectos de minería y la otra son proyectos de energía renovable. ¿Le parece que esa sería una buena salida o esa para esa recuperación económica una vez que pase la pandemia? Vale. Bueno, ¿tú crees que la minería está ahora como una de las líneas en Extremadura? Sí, hoy... Ni peor. No digo que sea mejor o peor, digo que los proyectos que están, lógicamente no sabemos si se van a contratar, tienen una oposición frontal brutal y además hoy hemos conocido, por ejemplo, que la minera de Alconchel abandona
abandona por la imposibilidad. Además, ellos que se han comunicado con nosotros se han enterado por la prensa antes que directamente, lo cual creo que son decisiones, una vez más, que van muy en contra de la seguridad jurídica, al final, de tratar bien a los inversores y que vengan a Extremadura. Respecto a las fotovoltaicas, creo que da para un debate mucho más profundo que el que podemos tener aquí en esta rueda de prensa, pero las fotovoltaicas, lógicamente, tenemos condiciones. Las fotovoltaicas están viniendo, pero creo que a la fotovoltaica no le estamos sacando todo el rendimiento en términos de empleo y en términos de dejar dinero. Sí, dejar dinero aquí en la región que podemos. Son dos líneas, pero yo creo que nos estamos olvidando de muchas otras. Yo creo que tenemos que repensar Extremadura, que lógicamente los recursos naturales son algo muy importante en cualquier territorio que quiere progresar, pero que ahora mismo, en 2021, como estamos, hay otras líneas muy importantes que pasan por la investigación y el desarrollo. Si nosotros invertimos en investigación y en desarrollo para poder esos recursos naturales generar la transformación aquí, invertimos en formación para que la gente que necesitan esas empresas que van a extraer nuestros recursos naturales tengan a extremeños formados en esa tecnología y puedan ser de aquí, mejoraremos como región. Es decir, yo lo que creo que hace falta, independientemente de los recursos naturales, que son algo importante, es tener un plan. Es decir, ¿qué queremos hacer con Extremadura? ¿Qué queremos ser? Tenemos recursos naturales, queremos solo extraerlos y que sea un modelo de colonización, como era anteriormente, que se venía por los recursos naturales, los extraían y se iban, o queremos que los extremeños, nosotros, nuestros hijos, que los niños que están naciendo ahora dentro de 18 años se encuentren un lugar mejor donde poder formar una familia, porque al final es verdad que esa extracción de recursos minerales suele venir aparejada de empleos altamente cualificados con unos salarios que están por encima de la media extremeña, que recordemos que es la más baja del país. Que no venga gente de fuera, vamos a formar a los nuestros, que sean los extremeños los que se beneficien, en definitiva. Creo que te he contestado la pregunta. Sí, dos cosas. Por un lado, quería una valoración sobre el anuncio ayer de ese incremento del 0,9% en las retribuciones a los empleados públicos y, por otro lado, quería saber, el Partido Popular, como ya anunció el Grupo Popular, ha registrado esa comisión de investigación sobre las vacunaciones. Ayer Podemos también llevó a la Fiscalía esas supuestas irregularidades. Quería saber desde su grupo parlamentario si van a emprender algún tipo de acción. Vale, la primera pregunta sobre el incremento salarial de los funcionarios del 0,9%. Mira, yo creo que este tipo de medidas, en la situación en la que estamos, con la crisis actual que tenemos y económica y con muchos sectores sufriendo, se pueden prestar fácilmente a la demagogia. Es decir, yo creo que lo que tenemos que hacer es no enfrentar a los empleados públicos con aquellos que están sufriendo más. ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil decir, y quizá probablemente tenía razón, no, es que hay gente que está sufriendo, vamos a usar esto para desarrollarlo a otros, para emplearlo en otros sectores y ayudarles a que salgan de la crisis. Yo creo que ambas son complementarias, que no tenemos que abandonar ninguna de las dos. Es decir, tampoco puede servir una crisis para que otros trabajadores pierdan derechos. Y además, en Extremadura, donde hay un alto número de empleados públicos, esto puede servir también como revulsivo al comercio. Probablemente haya muchas familias que uno de sus miembros esté, por ejemplo, trabajando en la hostelería y lo esté pasando mal, pero la otra parte de la pareja, la otra parte de la unidad familiar, sea un empleado público y esta subida salarial vaya a ser bien recibida en esa familia. Entonces, de verdad, creo que hay que reflexionar con estas cosas, no tomarlas como armas arrojadizas y no usarlas para separar aún más a la población, cabrear a los que están sufriendo y enfrentarlos a aquellos que van a recibir esta subida. ¿Su grupo apoya o no apoya o está a favor o no? Que no me estaba quedando claro. Si están, ¿ven bien este anuncio? Nosotros nos parece bien, es un derecho adquirido, además una negociación. Lo que quiero decir es que no se use tampoco esto, y a lo mejor me he cedido yo en la respuesta, pero quería también argumentártelo el porqué.
¿no? y cómo es lo que pienso. Y respecto a la comisión de investigación, pues nosotros lo trabajaremos en el seno de nuestro grupo parlamentario, si apoyamos esa comisión de investigación o no. Como ya avancé en el Pleno, nosotros estamos siempre a favor de la máxima transparencia, de que el Gobierno dé todas las explicaciones necesarias, porque no es solo bueno para la oposición y para los extremeños, sino también es bueno para ellos. Creo que ahora mismo, en un momento de tanta tensión, de tanta crispación, de tantas dudas, los extremeños se merecen un Gobierno que sea absolutamente transparente y sobre el que no haya ninguna duda de su gestión. ¿Y sobre la denuncia de Podemos, cómo lo ven? Bueno, cada uno es libre de hacer aquellos movimientos que entienda. Si ellos entienden que existe y tienen pruebas o consideran que puede haberlas y quieren que la Fiscalía actúe, pues oye, yo lo respeto, desconozco la información que ellos manejan, pero oye, la justicia está para eso, y si ellos entienden que ha habido una causa que puede ser judicializada, pues lógicamente han hecho lo que deben. Cualquiera que conozca algo así tiene que acudir a la justicia. ¿Sí? Vale. Muy buenos días, y quiero empezar dándole las gracias por acudir a esta rueda de prensa para valorar los datos del paro y la afiliación. Queremos empezar diciendo que es el pistoletazo de salida a un año terriblemente malo para Extremadura, y que si no cambiamos las políticas de empleo de este Gobierno, pues vamos a echar mucho de menos el año 2020. Solo quiero fijarme en cuatro datos que nos indican perfectamente cómo está el tejido empresarial, el tejido productivo extremeño. Como es el paro. El paro ha crecido en más de 2.700 puestos, si lo queremos llamar así, para los extremeños que se han ido a parar y han perdido su trabajo en el último mes. Si nos fijamos en un año, son más de 10.000 extremeños que se han ido a las listas de paro. La afiliación a la Seguridad Social, hemos perdido más de 6.200 afiliaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Que se han perdido más de 6.200 puestos, más de 6.200 oportunidades de empleo para que, por ejemplo, esos jóvenes, esas mujeres, que son el peor sector que tenemos en Extremadura, pues puedan tener esa pequeña oportunidad. Los autónomos, perdemos más de 400 autónomos en un solo mes, más de 500 autónomos en el último año. Estamos peleando día a día por esos autónomos, trayendo medidas, topándonos siempre con el Gobierno, con esa pared que siempre dice que no al Partido Popular, y no por las ideas, sino que siempre dicen que quieren apoyo, que quieren ayuda, que quieren tender la mano, y el Partido Popular está ahí para dársela, pero siempre nos la están negando.
Y uno de los datos más llamativos que conocemos hoy también son los 14.777 contratos menos que se han hecho desde enero de 2020, algo que nos indica que la situación en este 2021 empieza realmente preocupante. Y es que lo que no se da cuenta el Gobierno de Extremadura y el Partido Socialista es de la situación real que vive la gente fuera de esta Asamblea. Cuando pisas un pie fuera de aquí, te encuentras que los pensionistas vuelven a ser el pilar esencial en la familia. Te encuentras que muchísimos autónomos no podrán subir la pensión el día de mañana. Te encuentras colas cada vez más grandes en el banco de alimentos. Y desde aquí, y el Partido Popular, a base de medidas que se están trayendo, siempre nos encontramos con la misma respuesta y es no. Y lo que no puede venir aquí el Partido Socialista, una vez más, a poner la pandemia como escudo. Porque hay comunidades autónomas, hay países fuera de España que es que están haciendo medidas, unas medidas concretas y sobre todo que se están llevando a cabo. Lo que no podemos traer son medidas, son promesas que después, como el decreto 8 del año pasado, de mayo del 2020, que aún hay autónomos que están esperando para recibir ese cobro. Con lo cual, lo que nos hace falta en Extremadura es, si tanto piden la ayuda de la oposición, que hagan caso al Partido Popular, que ya se enfrentó a una crisis económica y salió adelante dejando una Extremadura mucho mejor de la que se encontró. Muchas gracias. Sobre todo de cara a ese posible futuro de empleo de la región, vemos que los proyectos a día de hoy hay dos claras líneas. Una es proyectos de minería y otro es proyectos de energías renovables, sobre todo de fotovoltaicas. ¿Creéis que esto sería una salida adecuada para la región o creéis que habría que tomar otro tipo de camino de deriva? Pues respecto a las renovables, todo el mundo conoce, las renovables crea puestos de empleo en el momento de que se están creando, pero no son puestos de empleo a la larga, con lo cual yo creo que eso no conviene a los extremeños. Yo creo que todos están de acuerdo con nosotros que todo lo que no sea puestos de trabajo de larga duración, a Extremadura no le puede interesar. Respecto a la minería, volvemos a lo mismo. Si solo queremos esos proyectos para la extracción de materiales, tampoco. Al final vamos a mandar toda esa materia prima que vamos a extraer fuera de nuestra comunidad y la riqueza no la vamos a querer aquí. Con lo cual, si la manufactura de todas esas materias primas va a ser a cargo de los extremeños, entonces sí. ¿Cuál sería la línea, vamos a decir? Sobre todo de cuando vamos a volver a una nueva normalidad, o llamémosle como le queramos llamar. Pues cuando gobernó el Partido Popular del 11 al 15, si no recuerdo mal, había un sector agroindustrial bastante fuerte, bastante potente, se estaba desarrollando la materia prima dentro de nuestra región y es lo que hay que volver. Si al final, cuando uno se encuentra con un proyecto que está funcionando, no tiene por qué cambiarlo. Quería saber una valoración de su grupo sobre ese anuncio de la subida salarial del 0,9% a los empleados públicos. Pues el 0,9% no es ninguna promesa de este Gobierno. El 0,9% es una ley estatal, viene de arriba y lo que también queremos decir es que cuándo se van a pagar los atrasos del 2% que tanto prometieron desde el Gobierno de Extremadura y que aún están esperando. No sabemos si ese 2% y ese 0,9% se los van a pagar todos juntos o va a ser otra promesa incumplida de este Gobierno que desde aquí decimos hoy ya que en este primer trimestre no se va a cumplir. ¿Vale? Muchas gracias.
¿Ya? Sí. Gracias por vuestra asistencia en esta valoración que hacemos todos los meses los grupos parlamentarios sobre los datos de empleo. Los datos del mes de enero y además los datos del interanual confirman que la crisis sanitaria, lógicamente, está influyendo de manera negativa en nuestra economía y, por tanto, en nuestro empleo. Todo lo que en estos momentos podamos evaluar sobre empleo o sobre economía en Extremadura o en España, en Europa, a nivel mundial, está influenciado por la crisis sanitaria del coronavirus. Es verdad que históricamente el mes de enero es un mes complicado para el empleo en Extremadura, pero este año en el interanual, que es donde podemos ver una de las claves y donde el desempleo ha subido en Extremadura en más de 10.000 personas, lógicamente está relacionado con la crisis sanitaria. El coronavirus provoca que para enfrentarse a él haya que bajar la movilidad, reducir la movilidad, y al reducir la movilidad se reduce la actividad, y al reducirse la actividad se para parte de la economía y, por tanto, crece el empleo. Y este mes de enero lo estamos viendo. La Junta de Extremadura tuvo que tomar medidas muy duras y restrictivas debido al alza de contagios, y eso ha provocado una parálisis en ciertos sectores de actividad, como pueden ser la hostelería o como pueden ser el turismo o como puede ser el comercio. Y, lógicamente, esto provoca, desgraciadamente, crecimiento del desempleo. Por tanto, en estos momentos, para el Partido Socialista, para el Grupo Parlamentario Socialista, es clave mantener el tejido, mantener el pulso del tejido socioeconómico de Extremadura. Hosteleros, comerciantes, pequeñas y medianas empresas, sector del turismo. Por eso es muy importante el paquete de medidas de 60 millones de euros que ha puesto la Junta de Extremadura. Pero también es fundamental la red de protección social, es decir, los ERTEs para trabajadores y trabajadoras y el cese de actividad, la prestación para autónomos. Para que os hagáis una idea, en el último año, 2020, el Gobierno de España invirtió en protección social a trabajadores y autónomos 235 millones de euros. Por tanto, para poder volver a la recuperación económica y al crecimiento del empleo, lo primero es acabar con el virus. Y mientras acabamos con el virus, es necesario el apoyo, como está haciendo la Junta, al tejido socioeconómico de Extremadura y esa red de protección social a trabajadores y a trabajadoras en forma de ERTEs y de prestación por cese de actividad para autónomos en esta región. Es la única manera en estos momentos de poder hacer frente a ese cese de actividad provocado por las fuertes restricciones que hay en todo el territorio español, no solamente en Extremadura, y que, lógicamente, perjudican a la economía hasta que, por fin, ojalá más temprano que tarde, podamos volver a reiniciar la recuperación económica. Me pongo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta. Sí, se ha referido a esto último, a la recuperación económica. Ahora mismo vemos sobre la mesa, en cuanto a esa recuperación, que hay dos líneas de cara a futuro de posibles proyectos en la región. Una es la línea minera, con varios proyectos en estudio, y otra es la renovable, sobre todo destaca la fotovoltaica. ¿Cree que esa es la salida para nuestra región, para Extremadura? Extremadura, en el mes de julio, en el debate del Estado de la región, aprobó la Agenda para la Reactivación Económica y Social. Una agenda que se aprobó en esta Asamblea por unanimidad por todos los grupos políticos y que hoy no he escuchado, desgraciadamente, a ningún grupo político de la oposición aludir a ella, cuando es la hoja de ruta que todos los partidos políticos nos marcamos allá por el mes de julio, cuando ya estábamos conociendo las consecuencias desgraciadas de la pandemia para la economía. Es curioso que el Partido Popular hoy, el Partido Popular de Extremadura, haya criticado la instalación de proyectos fotovoltaicos o posibles proyectos mineros en Extremadura. Yo creo que
el Partido Popular debería reflexionar sobre esto, porque lo que está impidiendo es la creación de empleo y que vengan inversiones a esta región. Pero en esa agenda para la reactivación económica y social hay muchos sectores para podernos recuperar, fundamentalmente porque tenemos una oportunidad histórica que tampoco he escuchado aquí hoy, y es que Europa va a poner encima de la mesa en España 140.000 millones de euros, que si Extremadura, la parte que le corresponda entre capital público e iniciativa privada, somos capaces de administrarlos inteligentemente, podemos provocar un cambio de paradigma en esta región. ¿En qué paradigmas? Pues no solamente en industrias, energías renovables, o no solamente en sectores asociados a la minería. Estamos hablando de la digitalización, de la llegada del 5G. Estamos hablando de la agroindustria. Extremadura en el año 2020 aumentó sus exportaciones en agroindustria. Y esto es un sector fundamental. Pero también, cuando volvamos a la normalidad, la apuesta por el turismo, Extremadura crecía en turismo. Y cuando volvamos a la normalidad, tiene que ser un sector importante. Por tanto, en esta asamblea, todos los grupos políticos pactamos la agenda para la reactivación. Y ahí están los sectores fundamentales del día de mañana y del futuro para Extremadura. Sí, buenos días. Dos preguntas. Una sobre valoración del grupo, sobre el anuncio ayer del 0,9%, la subida de los empleados públicos, la subida salarial. Y, por otro lado, la semana pasada el Grupo Popular anunciaba que iba a pedir esa comisión de investigación sobre las vacunaciones, cómo se han hecho para que se depuren responsabilidades. Ya lo ha registrado y a ello se suma también la denuncia ante la Fiscalía de Podemos. En primer lugar, con respecto a la subida del 0,9%, la Junta de Extremadura lo que hace es cumplir con el compromiso que estaba en los presupuestos generales del Estado, es una ley estatal, y también el que aparecía en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Aquí lo curioso del tema es que el Partido Popular esté a favor de ello y, sin embargo, votara en contra de los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Es decir, que le explique a los 50.000 empleados públicos de esta región por qué estaban en contra de esa subida. O Podemos, que también, Unidas por Extremadura, que también aquí se ha vanagloriado de esa subida, no votaron a favor de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, donde se recogía esa subida. Una subida que, como digo, es un derecho que tienen los trabajadores, fundamentalmente porque venía recogida ya en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, es incongruente cómo algunos partidos políticos hoy aquí se alegran, pero cuando tienen que votar, votan en contra, o algunos se abstienen. Yo les pediría a los señores de Unidas por Extremadura y a los señores del Partido Popular un poquito de coherencia política. Y esa coherencia política también se la pido para la pregunta que te has referido de la comisión de investigación. La mejor comisión de investigación que en estos momentos hay es que en Extremadura, durante el mes de enero, se hicieron 192.000 pruebas, el doble que la media nacional, y que en estos momentos hay casi 50.000 personas en Extremadura que están ya vacunados. Esa es la mejor comisión de investigación, y esa es la comisión de investigación a la que no quieren, de la que no quieren hablar, desgraciadamente, ni Unidas por Extremadura ni el Partido Popular, que últimamente se dan besos y abrazos virtuales y que parece que quieren volver a la pinza que hicieron durante los años 2011 al 2015. Yo les pediría al Partido Popular y a Unidos por Extremadura que hablen de esa comisión de investigación. Es decir, en el mes de enero, 192.000 pruebas hechas en Extremadura, el doble que la media nacional, y en estos momentos 50.000 personas vacunadas. Esa es la mejor comisión de investigación que hay para los extremeños y para las extremeñas. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues nada más.